Hola, nuevamente nos encontramos para abrir la palabra de Dios. En el encuentro anterior estuvimos aprendiendo de María, la madre de Juan Marcos. Esta vez vamos a aprender algo sobre Rode, era la criada de María. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, eran apóstoles del Señor Jesús. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, otro de los apóstoles. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Eran 16 soldados. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a detenernos acá. La iglesia fue a orar. ¿Pero en qué situación estaban? Me imagino que estarían con mucha desilusión, desconsuelo, de luto. Estaban muy tristes. Acababan de matar a Jacobo. Y también habían apresado a Pedro. La respuesta de Dios a sus oraciones no había sido la que ellos deseaban realmente. Dios había permitido que matasen a Jacobo, que apresasen a Pedro. Sin embargo, ellos en medio del dolor deciden ir a orar. Y el relato sigue. Pedro está en la cárcel y Dios envía a un ángel y lo libera. Abre puertas, sale de la cárcel. Pedro, en medio de la noche, siendo aún más perseguido que antes, llega con mucho miedo a la casa de María. Veamos el verso 13. Dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. La verdad que es simpática la situación. Rode, mientras estaban orando, escucha la puerta, va a atender, reconoce la voz de Pedro y en vez de abrirle la puerta sale corriendo, llena de gozo, muy contenta por la respuesta de Dios a contarle al resto. Los demás que estaban orando no le creen, le dicen que está loca, que no puede ser, que debe ser un ángel, su espíritu, debe haber muerto, escuchaste otra cosa. Claro, no podía ser. Si Pedro lo acababan de apresar, con tantos soldados alrededor, si sabían que lo iban a matar. No, era imposible. Sin embargo, Rode estaba convencida y seguía insistiendo. ¿Por qué? Porque ella evidentemente tuvo una oración totalmente distinta al resto. Su oración fue una oración genuina, verdadera, sabiendo que se dirigía a Dios, que es todopoderoso, que lo ve, que todo lo sabe, que todo puede, que no depende de recursos, que Él es el que hace los recursos, que ella solo tiene que pedir con fe y que Él iba a responder. Ella sabía ya, porque lo había vivido, que las respuestas de Dios pueden ser no, pueden ser aquello que no deseo. Lo habían visto con Jacobo, pero no era porque Dios no podía, sino porque Dios en su plan, en su voluntad, lo permitía, pero que Dios seguía siendo fiel más allá de su sí o de su no. Pero al ver la respuesta de Dios en esta oportunidad con un sí, ella creyó inmediatamente que eso así era. Sin embargo, el resto de la congregación estaban orando, pero la verdad no podemos saber específicamente qué había en el corazón de cada uno. Quizá hasta rendidos por la situación y viendo que era humanamente imposible, oraban por fortaleza para Pedro, oraban para que no sufra. ¿Orarían para que sea liberado? No lo sabemos. Y si oraban para que sea liberado, ¿oraban con esa fe que oró Rode, sabiendo que para Dios podía ser posible?
Evidentemente había algo ahí que no estaba igual que el corazón de Rode. La verdad me gustaría tener el corazón de Rode cuando oro. No sé ustedes. Querría poder orar a Dios sabiendo siempre que yo oro al Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que me ama y que hace lo mejor para mí. Que quizás su respuesta no sea la que yo espero, pero sí va a ser la mejor y que Él es siempre fiel. Vemos en el relato que la puerta se abre, Pedro entra, hay que ver para creer y todos ahí se dan cuenta que sí era Pedro. Y lo primero que hace es callarlos, decirles que no hagan tanto alboroto, estaban en medio de la persecución, y les cuenta lo que Dios hizo con él en la cárcel. Me gusta ver qué pasó con Rode cuando se entera de lo que Dios acababa de responder, ese milagro, que era Pedro. Sale corriendo llena de gozo a contarlo. Y Pedro hace lo mismo. Lo primero que hace es contar las maravillas que Dios acababa de hacer con él. Y me pongo a pensar a veces cómo somos nosotras, con todas esas bendiciones que Dios nos da, con cada una de las respuestas de Dios a nuestras oraciones. ¿Qué hacemos? ¿Inmediatamente le decimos gracias a Dios? Porque creo que a veces nos olvidamos y nos acostumbramos a esas bendiciones que nos da. ¿Le contamos a los demás las maravillas que hace Dios con nosotras? Que podamos ser como Rode, como Pedro, que inmediatamente le contamos a otros lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Sabes qué? Quizá nunca oraste, nunca pudiste relacionarte con Dios y quisieras hacerlo. Yo te voy a contar la primera oración que hice a Dios y entonces te voy a contar esa gran maravilla que Dios hizo en mi vida. Un día cuando era muy pequeña pude reconocer que yo era pecadora, que aunque era chiquita era pecadora y que había nacido con pecado y que el pecado me separa de Dios. Dios no puede ver el pecado en mí, pero me ama tanto que dice que mandó a su Hijo a morir en la cruz en mi lugar, que Él no tenía pecado y en mi lugar murió en la cruz. Vamos a leer en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al enviar a su Hijo en la cruz, cuando yo, aunque era pequeña, me di cuenta que era pecadora, me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón, reconocí que Jesús era el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí, le pedí que sea mi Salvador, mi dueño, mi Señor. Y en ese momento Dios me hizo su hija. Y dice, como dice acá, que me vio justa, porque tenía la sangre de Cristo en mi corazón, porque le había aceptado, porque Jesús estaba dentro mío. Él podía verme justa, porque ve a Cristo en mí, no por mis méritos, sino porque me transformé en su hija, soy salva por la sangre que Él derramó en la cruz por mí. Y eso me permite y me permitió y me sigue dando la vida eterna en el cielo, con Cristo. Y esa seguridad me da esperanza, me da paz, por eso cambió mi vida. Un poquito más arriba, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y aunque yo era muy pequeña, mi vida fue nueva, porque toda mi vida pude tener a Dios como dueño, como Señor. Y en cada decisión, en cada cosa que hice, lo pude tener en cuenta. Él estaba dentro mío dirigiendo mi vida. ¿Y sabes qué? Mi mirada es distinta porque los problemas están. Los tengo, pero mi mirada está puesta en que yo, en esta vida, estoy de paso y tengo una vida en el cielo esperándome, una vida eterna con Él. Entonces mi vida es totalmente distinta, cambió totalmente. Jesús cambió mi vida y la verdad te invito a que cambie la tuya. Puedes hacer ahí una oración en este momento diciéndole: Señor, reconozco que soy pecadora. Quiero que me salves, quiero que seas mi dueño y mi Señor. Te pido perdón por mis pecados, quiero ser tu hija. Y el Señor en ese momento te perdona, te salva, te transforma en su hija y te entrega la vida eterna con Él en el cielo. Y esto
es el primer sí, la primera respuesta de Dios en mi vida, y que así la pueda hacer en la tuya. Y que podamos ir corriendo a contarles a otros esta maravilla que Dios hace. Y a partir de ese momento sigue haciendo maravillas, nos sigue bendiciendo todo el tiempo. Que podamos siempre ser agradecidas y contarles a otros las maravillas que este Dios todopoderoso, amoroso, que hace todo por nosotras, se lo podamos contar a todo el mundo. Que el Señor las bendiga.